Lo último en Noticias Caracol. A las 11:05, lo último es un ataque con explosivos en Florencia, Caquetá. Juan Andrés Beltrán, ¿qué fue lo que pasó y hay personas heridas? Andreina, buenas noches. El hecho se presentó frente a un establecimiento comercial sobre la avenida Circunvalar de la capital del departamento de Caquetá, cuando sujetos, al parecer, desde una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo dejando heridos a 2 policías y a un menor de edad. En esta cámara de seguridad se observa cuando las motos se detienen y los uniformados heridos piden ayuda. Allá adelante, en la otra moto, una mujer con su hijo que llora a causa de las heridas y que también es auxiliado por la comunidad. Estas 3 personas fueron trasladadas a la clínica Mediláser del municipio, donde reciben atención médica a esta hora, y las autoridades investigan quiénes estarían detrás de estos atentados, ya que hace menos de 24 horas lanzaron otro explosivo contra un supermercado en otra zona del mismo municipio. Ahora bien, hablamos de la otra noticia que se desarrolla en el sur del departamento del Cauca, donde a esta hora las fuerzas militares intentan ubicar una aeronave remotamente tripulada como la que ustedes ven en las imágenes y con la que perdieron comunicación en las últimas horas. La principal hipótesis es que se habría precipitado a tierra, pero desconocen las causas. Este tipo de aeronaves son utilizadas principalmente para realizar labores de reconocimiento, inteligencia y vigilancia, Andreina. Juan Andrés, gracias. Y un grave accidente se registró en el norte de Bogotá. Un bus de servicio intermunicipal se volcó a la altura del sector Los Manzanos, en Tocancipá, dejando una persona fallecida y 7 heridos que fueron trasladados a hospitales del municipio. La vía estuvo cerrada mientras se atendía la emergencia y las autoridades indagan las causas del accidente. A 5 hombres señalados de asesinar a un profesor en Bogotá, el CTI de la Fiscalía les sigue el rastro. El hombre había desaparecido el pasado 20 de mayo y fue encontrado en una maleta que movieron en un taxi. Tatiana Sanabria tiene los detalles. Andreina, buenas noches. Agentes del CTI de la Fiscalía han recopilado cientos de videos de cámaras de seguridad. Hay uno que es determinante y es en el que se ve a 3 hombres cargando una maleta en la que se encontraba el cuerpo del profesor Kevin Santiago Garzón. La Fiscalía avanza en la investigación para identificar plenamente a estas 3 personas. En el siguiente informe, los detalles. Esta vivienda, ubicada en el barrio La Ribera, en la localidad Kennedy, habría sido el escenario de una noche de horror. Este video muestra cómo, siendo casi la 1 de la mañana del jueves 21 de mayo, 3 hombres cargan con dificultad esta maleta. Para los investigadores se trata de la misma en la cual encontraron el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel 2 días después de su desaparición el 20 de mayo. Según fuentes de la investigación, el docente entró al lugar acompañado de una mujer que al parecer conocía previamente. En imágenes en poder de la Fiscalía también quedó en evidencia que el jueves 21 de mayo, frente a la casa de donde los hombres sacaron la maleta, se parquea un taxi en el que suben la maleta con el cuerpo y, según los seguimientos, lo llevaron hasta este potrero, a 10 minutos en carro de la casa donde el profesor habría sido asesinado y descuartizado. En el potrero, los presuntos asesinos le prendieron fuego a la maleta con el cuerpo, que fue hallado por las autoridades ese mismo día en horas de la tarde. El profesor Kevin Santiago desapareció luego de salir de un gimnasio en horas de la noche del pasado miércoles. Desde entonces su familia y el alcalde Carlos Fernando Galán pidieron celeridad en la investigación. Hasta el momento los investigadores descartan que se trate de un hurto o un ajuste de cuentas. Las principales hipótesis apuntan a un posible crimen pasional. En medio de las pesquisas, el CTI ha realizado varias entrevistas, entre ellas la de un supuesto testigo. En las próximas horas, el CTI de la Fiscalía continuará realizando más entrevistas a ciudadanos y posibles testigos de estos hechos, principalmente a aquellos que residen en el barrio La Ribera, en la localidad Kennedy, lugar en donde se presentó todo este asesinato, de acuerdo con la Fiscalía. Tatiana Sanabria, última edición. Tatiana. En libertad quedó el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, vinculado al cartel de la hemofilia y al desvío de las regalías. Lyons recuperó su libertad tras haber cumplido una condena por el manejo de regalías cuando fue gobernador en Córdoba. El IMPEC notificó de la determinación a Alejandro Lyons, que ya abandonó la cárcel Picota donde se encontraba. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, advirtió que en varias zonas del departamento golpeadas por el conflicto armado, los docentes están abandonando los colegios por presuntas amenazas, dejando a cientos de estudiantes sin clases. El mandatario departamental le pidió al Ministerio de Educación agilizar los trámites para cubrir las vacantes.
En colegios rurales de sectores como los Montes de María y el sur de Bolívar, las autoridades aseguran que varios docentes están desistiendo de sus cargos por los problemas de inseguridad que se registran en estas regiones. Y muchos de ellos piden traslados. Entonces se trasladan o los trasladan y quedan las zonas de nuestro departamento con esas vacantes y los niños de nuestro departamento sin poder dar clases. La gobernación informó que al menos 100 plazas se han visto afectadas y por eso le solicitaron al Ministerio de Educación que autorice a las entidades territoriales para que puedan realizar nombramientos exprés de maestros. Lo que ocurre es que cuando hay una situación de posible inseguridad en un territorio con un profesor o un personal docente o un directivo docente, tiene que irse del territorio por la situación de inseguridad. Y lo que nosotros queremos con eso, lo que ha pedido el gobernador con eso es que no haya demoras en poder asignar a una nueva persona que reemplace a esa que por esas circunstancias se está yendo. Norosí es uno de los municipios afectados. En los últimos meses, los estudiantes de corregimientos como Buenaseña y Olivares hicieron un plantón asegurando que llevan 1 año y medio sin dar clases de inglés. Educación ante todo, exigimos soluciones, no excusas. El tiempo avanza y la educación no. Ahorita nos autorizaron unos maestros para que los pudiéramos designar de manera rápida en la profundidad del territorio, pero hay mucho trámite para surtir ese pocotón de vacantes que se nos presentan a diario. Cabe recordar que en el departamento de Bolívar hay presencia del ELN, el Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC. Autoridades del Magdalena tomaron medidas urgentes por el fenómeno del Niño. Corpamac priorizó el uso del agua para consumo humano y prohibió llenar piscinas y desperdiciar el líquido en lavaderos de carros. Las temperaturas altas son cada vez más fuertes en el Magdalena. En municipios del centro y norte del departamento, donde sus ríos mantenían altos niveles de agua, hoy el panorama es diferente. Según el acueducto de Santa Marta, el recurso hídrico ha disminuido hasta en un 40%. De allí a que Corpamac anunció restricciones inmediatas. Hay unas medidas que tienen que ver con la prelación del uso para consumo humano. Es decir, no se podrán realizar actividades recreativas como el llenado de piscinas, el lavado de fachadas de las casas, el riego de jardines ornamentales. Estudios de Corpamac demuestran que ríos como el Magdalena, el Manzanares, Piedras y el Gaira registran caudales muy bajos. Producto de este análisis se pudo constatar que los niveles registrados corresponden a los más bajos durante las últimas 4 décadas, por lo cual hacemos un llamado a las comunidades y entidades territoriales de hacer un uso eficiente y racional del recurso hídrico, además de evitar obstrucciones en estos cuerpos de agua. El llamado es a promover el ahorro del agua y evitar incendios forestales. Es muy importante que la conservemos, que la almacenemos en sitios que estén en buenas condiciones para evitar contaminación y sobre todo que no arrojemos los residuos al agua. Recuerden, todo lo que arrojamos al agua termina en el mar y luego termina afectándonos, así que la invitación es a que protejamos los recursos. Corpamac también ordenó vigilar el uso de agua en los lavaderos de autos y un seguimiento especial a las presiones de agua que llegan a los acueductos. Indígenas de la comunidad de Embera Chamí, en Pereira, cerraron las vías de acceso al centro de la capital de Risaralda. Las más de 300 familias de la comunidad de Embera Chamí que se declaran desplazadas protestan exigiendo viviendas dignas y ser atendidas por una comisión que les garantice que en Bogotá recibirán su solicitud de predios en las tierras que denominan como ancestrales. Y esta es una buena noticia para los conductores porque en Santander se aprobaron alivios económicos a quienes aún no se han puesto al día con el impuesto vehicular. La medida aplica para las deudas del año 2025 y vigencias anteriores. ¿Cómo recibir este beneficio? Aquí les contamos. En Santander hay 249.382 vehículos que tienen deudas con el departamento por el impuesto vehicular. Ante este panorama, la Asamblea aprobó una serie de descuentos en intereses y sanciones por mora. Que realmente es un alivio bastante importante, una rebaja del 85%. Los descuentos que se extenderán por 6 meses quedaron así. 85% para pago entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, 70% para pago hasta el 30 de noviembre y 50% de descuento para pago hasta 30 de diciembre. Con esta estrategia se espera recaudar más de 50.000 millones de pesos para atender emergencias en el departamento.
Los descuentos en intereses y sanciones por mora son para las deudas del año 2025 y anteriores, pero para obtenerlos se deben cumplir los siguientes requisitos. En primer lugar, debe cancelarse el impuesto vehicular de la vigencia 2026 y en segundo lugar, si los propietarios deben más de 2 o 3 o 4 vigencias, debe hacer el pago total de las obligaciones. Importante también recordarles que este beneficio o este alivio tributario en la disminución de sanciones e intereses aplicará para todos los deudores morosos que se tengan en el departamento de Santander de las vigencias 2025 hacia atrás. La medida inicia desde el próximo 1 de junio y aplica en las 17 secretarías de tránsito que tiene Santander. En Caldas fue noticia hoy la confirmación por parte de la ANI y el Ministerio de Transporte sobre el ajuste de las tarifas en el caso de este departamento en los peajes Tarapacá 1, Tarapacá 2, Las Pavas y San Bernardo del Viento. Es importante destacar que aquellos viajeros que se desplazan por estos corredores estarían pagando de ahora en adelante para categoría 1 y 2 700 pesos. Para las demás categorías se tendrían unos descuentos hasta del 97% según lo confirmaron. Aquellas personas que vivan en sectores aledaños a estos peajes podrán dirigirse a la alcaldía a la cual pertenezcan para que allí les expidan un certificado para el vehículo en el que se desplazan. En noticia en Boyacá, después de 3 días de cierre total en la transversal del Cusiana que comunica este departamento con Casanare, la apertura parcial a un carril que permitió el paso de vehículos represados de 5 de la tarde a 7 de la noche. El consorcio ordenó el cierre nuevamente por seguridad y mañana se analizará si es viable una nueva apertura intermitente mientras continúan los trabajos en el punto de la emergencia en jurisdicción del municipio de Pajarito, donde las precipitaciones no han dado tregua. Hoy fue noticia en Bucaramanga la captura de un motociclista que terminó arrollando a 2 soldados y a un policía en medio de un operativo de control. Este hecho se registró en el barrio San Alonso cuando las autoridades de tránsito junto con la policía se encontraban realizando operativos contra las motocicletas que no tienen los documentos al día. Al hacerle la señal de pare, este motociclista aceleró el vehículo y terminó embistiendo a los 3 uniformados. Fue capturado y ahora deberá responder por el delito de violencia contra servidor público. Según las autoridades, la motocicleta no tenía la documentación en regla. La noticia en Cartagena es que a partir del próximo 2 de julio, la aerolínea World to Fly asumirá la operación de una ruta directa entre Cartagena y Madrid sin escalas con una frecuencia semanal. Así lo dio a conocer la alcaldía de la ciudad luego de que la empresa Plus Ultra anunciara que desde el 2 de junio suspenderá sus vuelos aquí en Colombia. El alcalde Dumek Turbay también informó que se encuentra en acercamientos con otra aerolínea, con Air Europa, para aumentar las frecuencias y de esa manera mejorar la conexión con España. Fue noticia hoy en Barranquilla la escogencia de la ciudad como sede del campeonato Panams Aquatics 2027. El anuncio se dio a conocer tras la reunión entre organizadores del evento y el alcalde Alejandro Char. La competencia más importante del continente en materia de deportes acuáticos reunirá a más de 1.500 atletas provenientes de unos 30 países, quienes disputarán medallas en 7 categorías como natación de carrera, natación artística, clavados, polo acuático, entre otras. Así es que entre los meses de abril y mayo del próximo año, Barranquilla será el corazón de los deportes acuáticos de las Américas. Es noticia en Bogotá la convocatoria que abrió la Red Distrital de Bibliotecas que otorgará 200 millones de pesos a quienes quieran crear proyectos de teatro dentro de las bibliotecas de la ciudad, como la Virgilio Barco, la Gabriel García Márquez y la Manuel Zapata Olivella. Los ganadores de esta convocatoria podrán participar en el evento Biblored en Escena, que se realizará entre noviembre y diciembre del 2026. La convocatoria está abierta hasta el próximo jueves 28 de mayo a las 5 de la tarde y los interesados podrán inscribirse en la página oficial de Biblored. 11:33 minutos. El Consejo de Estado tomó una trascendental decisión sobre el funcionamiento de la Junta Directiva del Banco de la República. ¿De qué se trata, Laura Rojas?
Andreina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo que quiere decir es que la Junta del Banco de la República no está obligada temporalmente a contar con la presencia del ministro de Hacienda para poder sesionar y tomar decisiones, por ejemplo, sobre el aumento de las tasas de interés de referencia. Recordemos que este artículo lo que obliga es que el ministro asista a la Junta del Banco de la República para poder tomar estas decisiones importantes. Pero temporalmente, pues el Consejo de Estado decidió revisar esa demanda. Quiere decir que el ministro no estaría obligado a ir a esta sesión de la Junta del Banco de la República, que recordemos además está a puertas de realizarse una nueva junta este próximo viernes. Y otra noticia importante en materia económica tiene que ver con una movida empresarial. El Banco de Bogotá anuncia financiamiento de hasta 150 millones de dólares para impulsar proyectos de transición energética en 3 frentes. El primero, finanzas de transición a las pymes que también impulsan estos proyectos y a la construcción sostenible. También hablemos sobre el dólar. La tasa representativa del mercado para mañana será de 3.644 pesos. Laura, gracias. Y 3 policías resultaron heridos en un atentado contra una patrulla en la vía Pamplona-Cúcuta. Los uniformados patrullaban la carretera cuando fueron atacados con explosivos y ráfagas de fusil. Detrás del atentado estaría el ELN. Y en la vereda Puerto Palmas de Tibú, una escuela fue atacada con drones cargados con explosivos. Por fortuna, no hay niños heridos. Los policías se encontraban realizando labores de patrullaje sobre este eje vial en un vehículo y una motocicleta oficial, cuando fueron objeto de disparos con armas de largo alcance y posteriormente la activación de una carga explosiva. El ataque terrorista fue generado por el grupo criminal del ELN, un grupo que durante su historia, si ustedes revisan, lo único que ha hecho es asesinar a colombianos. Hoy se conoció un video en el que se observa a un militar cargando en sus hombros a un compañero asesinado por explosivos en el Catatumbo. La imagen que conmueve muestra la otra cara del conflicto. Richard Quiñones, ¿qué más ha pasado con este caso? Hola Andreina, muy buenas noches. En las últimas horas en la Brigada 30 del Ejército Nacional, en una calle de honores, fue despedido el soldado profesional Aldair Bermúdez, asesinado por el ELN el pasado fin de semana en la zona del Catatumbo. Pero la imagen que más toma fuerza y que se ha hecho viral en redes sociales es la del momento en la que uno de sus compañeros carga el cuerpo sin vida del uniformado y lo lleva directamente hacia el punto de extracción vía aérea. Una imagen que ha sido recordada por algunos sectores y el heroísmo que realizó uno de sus compañeros. Además de esto, Enrique Pertús, el defensor de derechos humanos, manifestó que se han intensificado estos ataques en la zona de Catatumbo. Nos preocupa la nueva tecnología que se está utilizando en esa guerra que se está librando en la subregión del Catatumbo, como es el uso de los drones. Esta nueva tecnología dejó en el año 2025 más de 30 heridos, 16 miembros de la fuerza pública y 14 de la sociedad civil, pero también 8 muertos, 6 militares y 2 civiles. Por otra parte, se encuentran fuera de peligro los 3 policías que resultaron afectados tras el ataque con explosivos en la vía de acceso que va desde Cúcuta hacia Pamplona, específicamente a pocos kilómetros del peaje de Pamplonita, un ataque también perpetrado por el ELN. 2 de estos uniformados se encuentran en la ciudad de Cúcuta, en la Clínica Médica Duarte. Hace pocas horas salieron de cirugía, pero se encuentran bien, según han narrado las autoridades. En el municipio de Guatapé, organismos de gestión de riesgo mantienen activa la búsqueda de un joven desaparecido el pasado fin de semana en el embalse de El Peñol, en medio de una fiesta en un planchón. Lo que empezó como un momento de alegría e integración para un grupo de turistas en el embalse de El Peñol, en el oriente de Antioquia, terminó en pesadilla por la búsqueda de Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años que al parecer, en medio de los tragos, se habría lanzado al agua sin medidas de seguridad. Se realizaban el día de ayer 15 inversiones en profundidades que oscilan entre los 20 metros de profundidad hasta los 35 metros de profundidad. No fue positiva la búsqueda, no hallamos el cuerpo, ya el día de hoy nuevamente nos encontramos en labores de búsqueda. El rastro del joven se perdió en la Isla del Sol, en los sectores conocidos como Palmira y Magdalena, jurisdicción de El Peñol. Testigos del hecho advirtieron que muchos en la embarcación no llevaban chalecos salvavidas.
El chaleco es obligatorio, es la seguridad de cada quien. Entonces ya obviamente el capitán le queda muy complicado estar pendiente de quién tiene el chaleco mientras está conduciendo, y entonces la persona que ya se deja llevar de los tragos, lo que de pronto están consumiendo en el party, entonces toman decisiones que realmente llevan a cosas peores. Los guías turísticos explicaron lo peligrosa que puede ser el agua en el embalse del Peñol. Estas aguas son frías, son lodosas, por eso son muy oscuras, entonces por eso siempre se evita que la gente esté nadando en ella. Como es hidroeléctrica, las algas de acá no tienden a botar hacia la orilla como en el mar, sino que estas aguas tienden a succionar o a jalar a la gente hacia el fondo. Las labores de búsqueda son coordinadas desde el municipio de Guatapé por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, desde donde indicaron que en el sitio se han desplegado 14 buzos y capacidades de cuerpos vecinos como Marinilla, La Ceja, El Retiro y Carmen de Viboral. En Meta, más de 3.000 familias están damnificadas por el desbordamiento de los ríos Guayuriba, Cumarral y Ariari. El municipio más afectado es El Castillo. Un tramo de 200 metros de la única vía que comunica el sector de Puerto Esperanza está bajo el agua, impidiendo la movilidad de los campesinos. En Villavicencio atienden a varias familias en la zona rural afectadas por esta emergencia. Varias protestas se han registrado en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla debido a continuos cortes de energía. La empresa Aire informó que se ha disparado la demanda del servicio por las altas temperaturas que enfrenta esta zona del país. Con bloqueos y quema de llantas, habitantes de Galapa Atlántico protestan por los continuos cortes en el servicio de energía. Y principalmente que se va de noche. Hoy se fue como a las 2:30 y vino ya casi a las 4 de la mañana. Mucha calor. Y toda esta semana se ha ido. Los afectados aseguran que la situación empeora debido a las altas temperaturas. Todo el tiempo se va, se viene, se están dañando los electrodomésticos, de noche no podemos dormir con el calor. Los comerciantes dicen que están teniendo pérdidas económicas debido a que se interrumpe la cadena de frío de los productos perecederos. Acá primero que todo se me dañó una nevera. Hemos tenido pérdidas de productos cárnicos, productos que son de refrigeración, lácteos. Entonces son productos de que usted sabe que si no están refrigerados debidamente como se exigen, al siguiente día, máximo en un promedio de 6-7 horas, ellos se descomponen totalmente. La empresa Aire, que presta el servicio de energía, reportó que este año en la región Caribe la demanda de energía ha tenido un crecimiento de 7.6% debido a las altas temperaturas, lo que ha obligado a la desconexión eléctrica de algunos sectores para reducir cargas. Ahora la empresa Aire nos está sometiendo a cortes de energía repetidamente entre 12, 18 y hasta 24 horas. Esto no solo afecta a la competitividad del municipio, sino que también atenta contra la vida y la salud de nuestros niños y nuestros adultos mayores. Bueno, y la empresa Aire informó además que para el mes de mayo se estima un aumento en el consumo de energía casi del 10% en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. Muy buenas noches. Activamos este radar de la política con el registrador nacional Hernán Penagos, pues el funcionario respondió un trino del presidente Petro sobre presuntas irregularidades en el traslado de kits electorales en Córdoba. Juan David Ríos, ¿qué dijo el funcionario? Alejandra, mire, la dura respuesta de la registraduría se da por un trino del presidente Gustavo Petro, en donde desconfía de la llegada justamente de los kits electorales a Chinú, Córdoba. Dice que la policía no estuvo al tanto. La registraduría respondió también a redes sociales y le cito textualmente: señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación. Son las palabras textuales de la respuesta del registrador Hernán Penagos. El material electoral sí llegó a Chinú, Córdoba, llegó totalmente custodiado por la Policía Nacional, en donde además documentos evidencian justamente que todo el kit electoral arribó a esa registraduría local. La Registraduría Nacional hace un llamado a que la desinformación se disminuya justamente a pocos días de la primera vuelta presidencial. Juan David, gracias. Y desde hoy hasta el próximo 1 de junio, las entidades de control y de vigilancia del Estado se declararon en sesión permanente. Esto para atender las 24 horas del día cualquier evento que pueda afectar el desarrollo de las elecciones. Juan Pablo Contreras, usted nos tiene los detalles.
Buenas noches. Desde muy temprano el Procurador Nacional Gregorio El Hash se reunió con el Registrador Nacional Hernán Penagos, con la Defensora del Pueblo Iris Marín, con el Ministro de Defensa Pedro Sánchez y con toda la cúpula militar y de policía para hacer un balance de lo que será el Plan Democracia. Se declararon en sesión permanente, estarán pendientes las 24 horas del día hasta el próximo 1 de junio de estos comicios electorales. El Procurador El Hash señaló que si bien es cierto que han habido ciertos riesgos electorales, por ahora no hay ninguna amenaza que pueda interferir en la actividad electoral de este domingo. En ese orden de ideas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que han puesto especial atención en algunos departamentos con situaciones críticas de orden público, pero que la fuerza pública está haciendo lo posible para desplegarse por todo el país, para que en todas las mesas y puestos de votación haya acompañamiento durante este domingo. En ese orden de ideas, el registrador Penagos señaló que no se han presentado interferencias o traslados de mesas y puestos de votación por situaciones de orden público, pero sí por situaciones de infraestructura. Estas situaciones se presentan en Cundinamarca, Antioquia y Bogotá. Feliz noche, Juan Pablo. Y a 5 días de las elecciones, del sector defensa y las autoridades regionales ya anunciaron las primeras medidas de seguridad y las restricciones para controlar el orden público en los comicios. Estefanía Valencia, ¿cuáles son esas medidas? Alejandra, buenas noches. Las autoridades regionales ya comenzaron a ordenar la suspensión de los permisos del porte de armas. En el caso de Bogotá, los municipios de Cundinamarca y los municipios San Juanito y El Calvario en el departamento del Meta, la restricción comenzará a regir desde las 6 de la mañana del sábado 30 de mayo hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de junio. Quienes sean sorprendidos con estas armas les serán decomisadas. Además, el gobierno nacional busca controlar el orden público con la expedición de la ley seca que será obligatoria en todo el país, y esta comenzará a regir desde el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde y finaliza el lunes 1 de junio al mediodía. Las sanciones a quienes incumplan esta medida va desde los 230.000 pesos hasta 1.800.000 pesos. Pero además los drones serán los ojos del Plan Democracia desde el cielo. Por primera vez en las elecciones en Colombia, un batallón especializado de aeronaves no tripuladas va a estar vigilando estos comicios. Ya hay pilotos sobrevolando en más de 50 zonas estratégicas de nuestro país. Hoy la NASA anunció sus planes para la construcción de una base en la Luna. La primera misión no tripulada será lanzada entre septiembre y noviembre con la empresa Blue Origin de Jeff Bezos. La Moonbase 1 será la primera misión en la historia financiada de forma privada de un aterrizador lunar y se dirigirá a la cresta del cráter Shackleton en el polo sur de la Luna. Le seguirán otras 2 misiones no tripuladas que hacen parte de la fase inicial de la construcción de la base lunar. Moonbase 1 será la primera misión de aterrizaje lunar financiada con fondos privados de la historia. El módulo de aterrizaje de Blue Origin transportará múltiples cargas útiles a la cresta de conexión Shackleton, una zona estratégica del polo sur lunar. Además de transportar sondas de reconocimiento y un conjunto de retroreflectores lunares, el objetivo de la misión es demostrar capacidades cruciales que reduzcan el riesgo de las misiones del sistema de aterrizaje tripulado. Una explosión química sacudió una planta papelera en Longview, en el estado de Washington, Estados Unidos. Según las autoridades, un tanque con miles de galones de una sustancia corrosiva utilizada en la fabricación de papel estalló en la madrugada, dejando múltiples víctimas. Al menos 10 personas, entre ellas un bombero, fueron trasladadas a hospitales. Y las autoridades confirmaron que también hay fallecidos, aunque no han revelado cuántos. Los equipos de emergencia permanecen en la zona, pero se descartó que el hecho constituya una amenaza para la comunidad. Crecen las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, denunció a Estados Unidos en la ONU por genocidio debido al bloqueo energético. Aunque durante la sesión del Consejo de Seguridad afirmó que el cerco era un acto de guerra, también anunció que su país está dispuesto a conversar. Por su parte, Alina Fernández, una de las hijas de Fidel Castro, tuvo una entrevista en exclusiva con el medio ABC de Australia, donde relató cómo se enteró de que Fidel era su padre y afirmó que Cuba necesita un pequeño empujón para acabar con la dictadura. ¿Usted quiere una intervención militar? ¿Quién quiere eso para su país? Nadie. Pero les puedo asegurar algo. Una dictadura necesita ayuda para establecerse. Y para caer, también necesita un pequeño empujón. No creo que los cubanos vayan a alcanzar la libertad a base de golpear cacerolas. Necesitan ayuda. La ola de calor que afecta a Europa le causó la muerte a 7 personas en Francia y 4 en el Reino Unido.
Gran parte del continente europeo registra temperaturas récord que superan en 10 o 15 grados centígrados los promedios del mes de mayo. Los servicios meteorológicos extendieron las alertas, pues en países como España seguirá subiendo el mercurio hasta final de mes, con máximas de hasta 40 grados. En Reino Unido, usualmente más frío, las temperaturas mínimas parten de 21 grados. Gracias por continuar con nosotros en Última Edición. Jóvenes de los municipios de Bojayá, Chocó y Vigía del Fuerte, Antioquia, a través de la cultura, el teatro y los alabaos, son sembradores de paz. Con su puesta en escena hacen memoria de la herida profunda que les dejó la guerra. Aunque Bojayá en el Chocó y Vigía del Fuerte en Antioquia están separados por una frontera administrativa, son un mismo territorio unido por el río Atrato y por la memoria de la masacre del 2 de mayo de 2002. Donde el deseo de estudiar, de amar, de construir un hogar, quedaron suspendidos en un vacío de impunidad. ¡Perdón! Frente al dolor, los jóvenes de ambos pueblos eligieron el arte como un camino para resistir y sembrar paz. La paz y también justicia por todo lo que han hecho. Con el teatro y los alabaos, estos jóvenes transmiten en sus comunidades un poderoso mensaje de reconciliación y sanación. Salve Virgen Bella, pastora agradable, por los pecadores y amorosa madre. A través del arte poder congregar a la mayor cantidad de jóvenes para que piensen en otras cosas, que aprovechen su tiempo libre creando. Metas tejidas con esfuerzo y esperanza se convirtieron en estructuras colapsadas de un conflicto que nunca pedí. Que en todos los pueblos haya escuelas de esta tradición para que nunca se acabe y perdure. ¡Viva, viva, viva! El ejercicio artístico de estos jóvenes también es una postura política y un llamado de auxilio. En un vigía nuevo, un vigía sin violencia, un vigía donde haya reconciliación, amor, paz y el desarrollo sea total. No quiero que esto vuelva a pasar. Quiero vivir. Es lo único que pido. Vivir. Nada más. A pesar de los procesos de paz, la tranquilidad en la cuenca del Bajo Atrato sigue siendo frágil debido a la persistencia de los grupos armados ilegales. Y así llegamos al final de Última Edición de Noticias Caracol. Los esperamos desde las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición. Somos Noticias Caracol, primero la gente, que descanse.